Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, tu amigo Carlos Prayet, con esta, pues, digamos, nueva división, nueva área, este recurso que te facilito para complementar la clase y pues no depender de lo que alguien en YouTube haya subido con otros objetivos. Esto es el objetivo, la finalidad que yo tengo para el curso que estamos apoyando, que estamos generando. Puede ir en parte para periodismo, digamos, ortodoxo, puede ir hacia lo que es el periodismo digital o bien puede ser y muy seriamente enfocado al área de la titulación. ¿Por qué el periodismo es muy importante? Al margen de que ya lo haya dicho en otras ocasiones, en clase, en charlas, en redes sociales, porque el periodismo te enseña a ser crítico, juicioso, a manejar la información de una manera diferente, de una manera propositiva para comprender y todavía más propositiva para explicar, orientar. Lo hemos manejado en otras oportunidades. La metáfora de una lámpara conectada a la luz o el enchufe es los hechos, la lámpara es la sociedad y la lámpara brillando pues es la sociedad que brilla por la información que tiene que le permite tomar decisiones y normar sus decisiones, su conocimiento. Pero esa lámpara, si no tiene el cable que lo conecte la luz a los hechos, pues no tiene eh, función. Ese cable, ese contacto es el periodista. No somos la noticia, somos el canal, el medio, el mensajero entre los hechos y la sociedad. Y si bien en la actualidad hay una presión y muchos grupos interesados en desprestigiar, te aseguro que es mejor el mundo democrático que conocemos con periodismo que el mundo totalitario de una sola versión para satisfacer a un grupo o a una persona. Ahora, el tema que vamos a ver ahorita es uno que es básico a nivel de aplicación. Estamos hablando de la línea editorial. Es decir, todo periódico, toda publicación tiene una línea editorial. Es decir, lo que se publica en este medio lo tratamos así, lo que se publica en este medio tiene estos criterios, estos parámetros. Obviamente que hay principios como la objetividad, la veracidad, el transmitir hechos, ¿sí? Pero la línea editorial va más en función a cómo cada negocio, porque un periódico, una revista es un negocio, a diferencia de un canal de televisión o una estación de radio, que es una concesión por utilizar el espacio aéreo del Estado, en este caso un periódico es el capital privado de alguien que decide hacer un negocio, porque un periódico, una revista es un negocio donde la materia prima es la información y te aseguro que lo que sobra a diario es información. Entonces, la línea editorial es algo así como las políticas de una empresa que, pues, si tú vas a trabajar en un restaurante, a lo mejor vas a usar red en el cabello y cabello corto. Si tú vas a trabajar en un despacho de abogados, pues lo más cotidiano es que muy seguido vayas de traje, de corbata, que des esa imagen. Hay equipos de venta que aunque aparentemente no traten directamente con el cliente cuando van a labor administrativa, tienen que ir de saco y corbata porque nunca saben cuándo pueden ser llamados ahí con el cliente o atender a alguien que vaya a las oficinas, ¿sí? En este caso, al estar dentro de una editorial, tú tienes que sujetarte a ciertos manejos de la información, a ciertos convencionalismos, a ciertas definiciones y también, no lo voy a negar, información que se va a tratar e información que no se va a tratar. ¿Por qué? Porque tú en tu negocio, en la línea editorial que tú defines, decides qué se hace y qué no se hace. Ahora, ¿por qué se necesita una línea editorial? Bueno, pues básicamente porque el negocio necesita tener una identidad. ¿Con quién? Con sus lectores. ¿Sí? Es decir, así como una empresa tiene su nicho o su target para venderles productos, un periódico también tiene un público al cual va a atender. Y la línea editorial va a ser que defina
al público que se va a dirigir, o viceversa, que el público elija el medio que le va a decir la información como él le satisface. Es una cuestión de decisión, no es complacencia. Te lo voy a manejar a nivel personal. Cuando yo estudiaba, cuando iba a la escuela de periodismo, ¿sí? Mi periódico favorito era La Jornada. Muy entendible a mis 20 años, a mis 22 años, que encontrar un periódico que explicara, pues, la movilidad social, los reclamos, etcétera. La verdad es que ahora, pues yo consumo más periódicos como el Universal o el Milenio, que a mi juicio están en su línea editorial más equilibrados, y lo podemos discutir en otro video, y seguramente va a ser la finalidad. Pero por ejemplo, cuando era niño, íbamos los domingos a casa de mi abuela, y mi abuela tenía los domingos invariablemente el Excelsior, que el Excelsior es algo así como el periódico, pues, de los abuelitos. Bueno, es ubicado así. Es el periódico que transmite esa información que a cierto segmento como los ancianos les agrada, les place, y de esa manera, bueno, cada público o cada nicho, cada estrato, tiene la fuente de información que se ajusta a su perfil. Eso es parte de lo que hace la línea editorial. El periódico decide cómo va a trabajar y para quién va a trabajar. Y evidentemente va a tratar de hacer sintonía con quién, con ese público por el cual está trabajando. Ahora, ¿en qué se beneficia? Bueno, pues todo negocio que tiene identidad es reconocido. O sea, beneficia porque ese reconocimiento, que aquí lo menciono nada más con la inicial, la R, ¿sí? Permite que, pues, el periódico tenga ubicación, que tenga una finalidad, que cumpla su misión, que cumpla sus objetivos, que alcance los estándares de cobertura que busca. Porque, insisto, es el periódico un negocio, y un negocio como tal depende de suscriptores, de venta, de publicidad, de colocación, de su oferta. ¿Sí? No, esto no quiere decir en automático que se vuelve un medio amarillista, vendido. Necesitamos elevar el nivel de comprensión y de debate del papel de los medios, porque no hay ningún lugar en el planeta donde el periódico deje satisfechos a todo mundo, deja satisfecho a su mercado. Eso funciona en todos los lugares. Dejemos de estigmatizar que aquí en México tenemos solo prensa chayotera. Eso es un argumento muy pobre, muy tendencioso y, lo más importante, falso. Ahora, ¿qué tipos de línea editorial existen? Bueno, básicamente existe el periodismo de derecha, el periodismo de izquierda y el periodismo de centro. Estas líneas editoriales no es un invento, son simplemente representación de las líneas políticas. Es decir, los periódicos son hasta cierto punto espejo o proyección de las líneas políticas de gobierno. Las líneas políticas son importantes porque es lo que afecta a la comunidad. Eso ya sería a lo mejor aparentemente un tono filosófico o de opinión pública, pero es así como funciona. Entonces, a un gobierno de derecha, ¿qué le interesa? Bueno, son periódicos, bueno, vamos a ponerlo como gobierno. Son gobiernos que apuestan, por ejemplo, al capital privado. Le gusta la iniciativa. Promueve, por ejemplo, el emprendimiento. Promueve la participación en la economía. ¿Sí? Está a favor o promueve el manejo de instituciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? El periodismo de derecha le interesa, por ejemplo, o le interesa la estabilidad social. Sí, se puede acusar incluso que favorece el status quo. ¿Sí? Es el gobierno que promueve el orden estable, estabilizador. Es el gobierno que le interese que se promueva el orden equilibrado. No es de grandes audacias, de estridencias.
¿sí? No quiere decir con esto que sea bueno o malo. Por lo tanto, un periódico de derecha le va a interesar los eventos que ocurren con quien pone capital para inversión, por ejemplo. Estamos hablando de que le interesa hablar de temas económicos, de inversión, le interesa, por ejemplo, ver cómo se desarrollan planes de emprendimiento para que más gente participe en la economía, se diversifique, ¿sí? Estamos hablando de que le interesan instituciones que den estabilidad al Estado. Estamos hablando de que es un periódico que le interesa, por ejemplo, la vida social, que puede ir desde la participación en colectivos de ayuda hasta, bueno, sí, tal cual, la vida en sociedad. Son periódicos que le interesa el status quo, entendiendo que cada quien tiene los recursos que se provee, por los que lucha, por los que trabaja. Hasta cierto punto podríamos hablar aquí de la cultura del trabajo o cultura del esfuerzo, ¿sí? Esos son los temas que un periódico de derecha le va a dar cobertura, le va a interesar más. No quiere decir que deje de lado otros temas de carácter social. Es el enfoque, son los intereses, son sus prioridades. Es difícil que en un periódico de derecha, por ejemplo, de tendencia derecha como el Reforma, le dé una cobertura a una huelga reconociendo que las demandas de los trabajadores son plenamente su derecho y que están siendo oprimidos. No quiere decir que no va a dar cobertura eh, a la huelga. Lo que quiero decir es que va a dar cobertura a la huelga, va a decir primeramente cómo está la huelga, qué opciones hay, cómo es el camino de los tribunales y el posicionamiento, quizás en cuarto lugar, del grupo de huelguistas, de trabajadores en huelga. Es decir, el orden de prioridades, ¿sí? Se va a establecer con base en los criterios que a ellos, como tendencia editorial, les interesa establecer e informar primero, ¿sí? Ahora, evidentemente, la contraria es el periodismo y el gobierno de izquierda. Al gobierno de izquierda, ¿qué le interesa? Por ejemplo, le interesan las causas sociales. Al gobierno y al periodismo de izquierda le interesan los temas de igualdad, le interesan los sistemas de programas sociales. Evidentemente la manera en que, por ejemplo, un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, de una manera será abordado y de otra manera será abordado. Aquí quizás el periodismo de derecha dirá, bueno, ¿y ese programa qué aportes da, qué beneficios, cómo se mide, cuál es la transparencia, etcétera, etcétera? En cambio, el periodismo de izquierda, ¿qué dirá? El programa es una oportunidad de rescatar a grupos que no han sido atendidos, es una oportunidad en la cual se brinda oportunidad para que grupos que no han sido atendidos o ayudados o protegidos. Evidentemente, aquí el papel del Estado como regulador o protector va a ser exigido, va a ser demandado. Aquí entran mucho los temas, por ejemplo, de la diversidad, en estos tiempos, estas coyunturas, la diversidad sexual o de identidad. Cosa que, por ejemplo, acá pues no va a interesar. Es más, es muy probable que el periodismo de derecha cuestione el movimiento transgénero, el aborto, que cuestione los matrimonios igualitarios, las parejas homosexuales, o sea, no es el tema que al periodismo de derecha le interesa, pero son los temas que al periodismo de izquierda sí le interesa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para ponerlo muy fácil, aquí pueden ubicar, por ejemplo, a agitadores. En cambio, acá pueden ver a movimientos de liberación de grupos oprimidos. El mismo hecho, ¿sí? Insisto, no quiere decir con esto que un periódico de uno o de otro automáticamente son jueces
tienen prioridades en su agenda. Ya lo iremos viendo después en este tema de la agenda setting, ¿sí? Los medios hacen una selección, un criterio y obviamente un trabajo con la información para atender a sus públicos. Y el beneficio de esto es que la gente que le cree al periodismo de izquierda, perdón, puede leerlo. Y la gente que está de acuerdo con el periodismo de derecha, lo va a hacer. Esa es la finalidad. Lo peor que puede pasar es que tengamos una sola versión de los hechos. Ese es el beneficio del periodismo y su promoción de la democracia. Lamentablemente vivimos una época de mucho enojo, de mucha ira y de mucha incompetencia, donde la gente piensa que este medio está vendido en automático o estos medios están tontos en automático. Son ofertas informativas y uno tiene el derecho de creer algo y de creer algo y de rechazar de ambos porque finalmente cada uno está tratando de eh, cubrir para su público y uno tiene la facultad de poder elegir y tener el criterio de ver quién dice lo que es más congruente a lo que está ocurriendo en la realidad. Ahora, por último, ¿qué es un periodismo del centro? Pues el periodismo del centro, igual que un gobierno, es que en parte apoya algunas causas y en parte apoya otras causas. Es decir, aquí sí lo voy a poner ya con casos concretos. Es posible que esté en contra de los matrimonios igualitarios, pero sí está a favor del aborto legal. Evidentemente este tema de los matrimonios igualitarios acá interesa, igual acá interesa, pero acá no por fuerza. Pero el periodismo de centro se da esa licencia de que entiende que hay beneficios en el aborto legal como un aspecto de salud, de sanidad, de acceso a servicios. Y otra cosa es que los matrimonios igualitarios no lo comparte porque ahí apoya o entiende que es demasiado transgresor al orden. ¿Sí me entiendes? Es decir, el periodismo de centro es como, vamos a ponerlo un tanto, no sería la palabra convenenciero, pero toma decisión caso por caso, es lo que quisiera que visualizaras. Ahora, también considera esto, no estamos hablando aquí, reitero, de unas instituciones que mienten. Hay cosas de las que hablan y cosas de las que poco habla. Hay cosas a las que da prioridad y cosas que no le interesa dar prioridad. En el caso del periodismo del centro, va a ser una posición un tanto más ecléctica. Eso quiere decir que va a tomar en apariencia los temas desde el punto de vista más propositivo, se podría decir. Pero por otra parte, se puede decir, toma los temas de una manera muy tibia, porque no toma un compromiso absoluto, ¿sí?, hacia una línea editorial. Esos son los tres modelos que norman, uno, la información que se obtiene, la información que se busca, la información que se obtiene y el procesamiento que vemos en la página web, la información que vemos en un periódico impreso, en una revista. Espero que este video te sea de ayuda y obviamente que lo compares con un periódico y veas la cobertura, porque hay pequeños secretos, déjate digo. Por ejemplo, un gobierno puede utilizar mucho más al periodismo de izquierda para insertar sus programas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la gente joven que no cree en el orden institucional consume medios de izquierda, por naturaleza. ¿Para qué va a gastar el gobierno en un periódico de derecha si ya tengo a mi público más que como voto duro, como gente fiel? Necesito convencerlos. Por ejemplo, esto sería, yo te puedo decir que en algún trabajo escolar hace un montonal de años,
Nos mandaron a revisar el Excelsior y nos mandaron a buscar en el 1+1. Y fue aburridísimo revisar en el Excelsior que casi no había información que nos habían pedido del sistema alimentario mexicano llamado SAM. En el Excelsior no había casi nada. Y las notas que aparecían en el 1+1. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en este periódico de izquierda el gobierno pagaba las inserciones para que entonces el público que era renuente a creer los beneficios del sistema leyera la información. Obvio, obvio, ¿para qué convenzo a la gente que ya cree en mí? Voy a ir sobre los que no. Entonces lo que te quiero establecer es que la línea editorial no es una verdad absoluta, no es inamovible, y el periódico, aunque sea de izquierda y esté con las causas sociales, no deja de ser un negocio que puede recibir beneficios económicos del gobierno que promueve gastos. Y eso te lo puedo asegurar, eso sigue pasando. El negocio es el negocio. Y ahora en la era de la información, sembrar una percepción es mucho más importante. Espero que esta información te sea de utilidad y, bueno, al fin y al cabo, al estar en video, puedes revisarla las veces que sea necesaria y que te va a servir mucho al momento de tener criterio de reconocer información o de hacer prácticas como un profesional de la información, porque eso es lo que busca ser un periodista. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego.